Bueno, y el señor Hugo Alconada Amón ya lo había anticipado hace semanas, a quien le damos la bienvenida. Buenas Hola, Hugo, noches. ¿cómo va? La justicia sospecha que el grupo Indalo está siendo vaciado. ¿Y por qué decimos esto? Porque todos conocemos qué pasa con los medios de comunicación y se ha analizado largamente al respecto. Había una joya en el grupo que era la Petrolera. que producía el dinero, ¿no? Oil Combustibles. Exacto. Y aparentemente Oil Combustibles hoy no tiene dinero. Lo que tenemos es, si se quiere, un grupo que viene cuesta abajo en la rodada. La pregunta es si esto es una caída que puede detenerse y resurgir, o si por el contrario estamos en la recta final que la lleve hasta su quiebra, la implosión final. Sí. Por eso es que, por un lado, vamos a ir viendo ahora algunos rostros. El primero es el de Ignacio Rosner. ¿Quién es? Y de hecho, esa es la pregunta del millón. ¿Quién es Ignacio Rosner? Expliquemos. El grupo Indalo era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sí. ¿Qué era? Cristóbal López tenía el rubro del juego y el otro rubro, su otra vida, que era el grupo Indalo. Con esa tenía la petrolera, tenía muchos activos. Cuando nosotros revelamos la historia de los 8.000 millones de pesos que no pagaron en impuestos, comienzan a tener problemas judiciales, causas penales, que finalmente, ya sobre el final del año pasado, los llevan a ellos a decir, hasta acá llegamos, vendamos. Quien aparece es este señor, que es el señor Ignacio Rosner, un financista que tuvo antecedentes laborales en el grupo Clarín, también en el grupo Socma, es decir, de la familia Macri, Sí. y muchos imaginaron en ese momento, bueno, entonces tiene que venir o de la mano de Clarín o de la mano de Macri, y lo que le han buscado Cristóbal López y su socio, en realidad es alguien que sea más cercano, más amigable para el gobierno. En la práctica, hoy, después de 5 meses, esto no ha ocurrido y por el contrario, este señor ahora afronta serios problemas. ¿Por qué? Porque en la justicia, todo este entramado de sociedades tiene causas, tanto en la justicia penal, Dolores, como en la justicia comercial. Entonces hay veedores, interventores, están inhibidos, embargados, aparecen potenciales compradores que le dicen, momentito, tenés a la AFIP que le está mordiendo los tobillos. Entonces, una y otra vez tienen problemas. Entonces, aquí ahora, lo que ha hecho hace muy poco el juez del concurso es designar coadministradores. ¿Qué significa esto? En la práctica, personas que se pueden poner a revisar los libros contables y pueden ni siquiera pidiendo permiso, sino es, tráeme esto, tráeme esto, todo. Te pueden llamar a una asamblea, pueden exigir que algunos ejecutivos les den cuentas y lo que entregaron es el primer informe, Dolores. Entonces, de ahí lo que surge de estos informes es de todo. Y ahora vamos a ir a varios de estos. Son 5 puntos en particular que te quiero remarcar. A ver. El primero, forzaron los administradores que el señor Rosner y su número 2, que es el señor de la Torre, devuelvan 8,1 millones de pesos en adelanto de honorarios. Voy de nuevo. Rosner y De la Torre son supuestamente las personas que compran el grupo Indalo. En crisis y en quiebra absoluto, con una deuda con la FIP que se reproduce y multiplica día tras día. Sí. Que equivale ahora a ¿cuántos millones? En estos momentos, aprox, estamos arriba de los 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos. En ese contexto, Pará, y un contexto interno, que es... adeudan ellos- sueldos, Sí, cargas y dentro de ese sociales. contexto, vos tenés que la empresa en sí debe, en el último año, aumentó su rojo, esta petrolera, 650 millones de pesos. Se adelantan, o sea, como quien llega dice, bueno, me regalo 8,1 millones Sí, pesos. de pesos. Están allí en la primera línea. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando los veedores, los administradores judiciales llegaron, empezaron a pedir todos los números contables, dame todos los libros, se encontraron con esto. Le pidieron explicaciones al señor Rosner. Rosner lo que planteó es un salario, o en realidad unos honorarios aceptables, técnicamente esto es correcto, porque es un grupo de 17.000 millones de pesos. Y sí, en una empresa, en un grupo empresario que vale 17.000 millones de pesos factura por año, y sí, esos honorarios son aceptables. El punto es que estás en rojo, cuesta abajo en la rodada. Pero y por adelantado, aparte. Y ahí es donde, además, los administradores dijeron, momentito, no, pará.
Lo que optaron Rosner y De la Torre para evitarse dolores de cabeza fue decir, ¿sabes qué? Te lo devuelvo. Tomá. Que de hecho, y aquí me voy a acercar un minuto, lo que marca acá a los administradores es esto. Para nosotros los administradores, que vos los devuelvas de inmediato y sin chistar, lo que estás diciendo es que en realidad nosotros teníamos razón. Vos no tenías que cobrar esto. ¿Sí? Ahora, un punto adicional. Te hago una pregunta. Dale. ¿Existe la posibilidad? Porque, digamos, uno por adelantado, 8.121.000 pesos. Un empresario que, bueno, tiene sus referencias en otras grandes empresas en la Argentina, pero que no daba el contexto para poder comprar una deuda, porque claro, sí, no son empresas, una deuda de esta envergadura. ¿Podría Rosner y De la Torre ser testaferros de los dueños reales de Oil Combustibles, entre otras empresas? Bueno, si estuviste hablando con o la justicia, o con los fiscales, o con alguien de la Casa Rosada, o con alguien de la FIP, y puedo seguirle una larguísima enumeración, estás dando en el clavo. Esa es la pregunta que se hacen todos. ¿Quién es el señor Rosner? ¿Quién es su número 2? El señor De la Torre, te puedo decir, es un financista. ¿Y qué necesidad tiene de sacar esa plata por adelantado? Salvo que quiera vaciar y quiera quitar el mayor dinero posible. Vamos de nuevo. A ver, los que sospechan de ellos dicen, vos sos el alter ego o de Cristóbal López o de algún otro empresario. Los que piensan a favor de ellos dicen, mira, están en una zona de riesgo, están en un nivel de altísimo estrés, de hecho el señor Rosner ha tenido un problema, un percance de salud, y que está jugándotela al todo por el todo, y si te sale mal, terminaste en un desastre, y bueno, que cobres por adelantado 4 millones y pico cada uno, bueno, es más o menos entendible. ¿Sí o no? En definitiva, lo que terminó ocurriendo acá es que los veedores judiciales, tarjeta amarilla, no. ¿Sí? Ahora, veo que estás metida lleno y ahora te voy a invitar. Lo explicás tan lindo que uno va metiéndose ahora, en la Dolores, trama. Punto 1 es este. Vamos al punto 2. ¿Qué detectaron también los coadministradores judiciales? Que tanto Rosner como el señor De la Torre se incluyeron a sí mismos en la nómina de empleados bajo relación de dependencia de la propia empresa que ellos están como directores. Planta estable. Sí. Entonces, otra vez me voy a acercar. El señor Rosner, y lo que se está diciendo acá es que, por ejemplo, el 1 de diciembre, él cobró esta suma, 238.000 pesos de contado. Ahora, otra vez, para los coadministradores esto es un exceso y que está jugando al límite del offside, que merecerías una nueva tarjeta amarilla, de hecho, así es como lo exponen, y otra vez, ¿qué es lo que plantea Rosner y compañía? Es, no, momentito, nosotros lo que estamos haciendo es algo que es habitual, es una práctica habitual en muchas empresas. Entonces nos están criticando a nosotros por hacer lo mismo que se hace en otras empresas, que es cobrás como director tus honorarios, sí, y además te meten en relación de dependencia para que otros aspectos vos tengas tus aportes jubilatorios más el acceso a la obra social. Esto es cierto. Ahora, otra vez, ¿cuál es el contexto? Estamos hablando de una empresa que está en un contexto de un rojo de 650 millones de pesos el último año, más en un contexto más amplio que vos diste antes de una deuda fiscal que sigue aumentando de 11.000 millones de pesos. Muy bien. ¿Y entonces? Y entonces acá nos acaba todo. Y estoy revisando para no equivocarme. ¿Sabés qué encontraron? Vamos a ir a la siguiente imagen, que es una imagen llamativa. Porque lo que también encontraron es esto. Que, por ejemplo, fíjate el punto 5. El doctor Carlos Beraldi es uno de los abogados, sí, hay que reconocerlo, más prestigiosos en el área penal de la Argentina. Cobró, a través de Oxaes Oil Combustibles Sociedad Anónima, 13,5 millones de pesos. Esto es el honorario del estudio del doctor Beraldi, que el estudio del doctor Beraldi es, por un lado, el que defiende en el área penal a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, y también, por separado, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Okay. Lo que acá te está marcando es, acá hay un pago que hay que ver cómo aparte, funciona. Claro, es un pago que debería hacer la persona física, Cristóbal López de Sousa. Pero vamos de nuevo. ¿Por qué utilizar recursos de la empresa para pagar al estudio que los tiene más que justificados y nadie puede interpelar esta situación? Pero si estamos hablando de una empresa que le pertenece ya a otra persona y que a su vez tiene todo el contexto que vos acabas de explicar, suena raro que pague el estudio. ¿Vamos un paso más atrás? Sí. Rápido. Recordemos cómo fue la historia de la debacle de los 8.000 millones de pesos. Lo que nosotros encontramos después de una investigación de 4 años era que todo este entramado de empresas, en total eran más de 100 sociedades que integraban el Grupo Indalo, todas habían
crecido, expandido, se habían financiado de un solo lugar. ¿Cuál era? Oil Combustibles. Oil Combustibles era la vaca lechera que generaba ingresos para mantener con vida distintas empresas. Cuando Oil Combustibles empezó a tener problemas, todo lo demás fue como un efecto dominó. Lo que te muestra esto es otro ejemplo de cómo Oil Combustible, la petrolera, terminó convirtiéndose en el gran cheque librado para todos. ¿Qué querés comprarte? ¿Un auto? Tomá, acá tenés un cheque de Oil Combustible. ¿Qué querés? ¿Pagarle a abogados? Acá tenés otro más. Muy bien. Alberto Fernández, ¿qué hace? Es el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aparece con un cheque que hay que remarcar, vamos a ser bien precisos, que aún está pendiente de pago. La pregunta era, ¿por qué se le pagó? De hecho, los administradores, los coadministradores judiciales, le dicen que en realidad eran asesoramiento penal a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Lo notable es, ¿cuántos si ya lo abogados tenés, tienen? por eso, si ya lo tenés a Beraldi, ¿para qué lo querés a Alberto Fernández? La sospecha que había era que en realidad le estaban pagando para que él hiciera lobby sobre el juez que lo tiene detenido a Cristóbal López, que ¿quién es? Julián Ercolini, que a su vez es muy amigo de Alberto Fernández. Consultado, Alberto Fernández aclaró que esto no es así. Él lo que plantea es, a mí me llamaron para que yo diera asesoramiento sobre cómo tratar de salir de este marasmo. De este embrollo. Claro, y dice incluso, yo nunca conocí ni a Cristóbal López ni a Fabián de Sousa, y más aún, él toma el toro por las astas y dice, momentito, yo soy amigo personal de Julián Ercolini, ni se me ocurriría y se me cae la cara antes de ir a hacer lobby por estos señores ante Julián. Bien. Vamos a otro paso más. Vamos con el siguiente. ¿O no? Vamos con el siguiente paso. ¿Cuál es? Es muy interesante. Hernán Martín Pérez Redrado, Martín Redrado, el presidente del Banco Central. Todos exfuncionarios trabajando para la vaca lechera. Que lo contrató en aquel momento Cristóbal López y Fabián de Sousa para el caso específico del Banco Finansur. Sí. Es decir, un banco que empezaba a tener problemas de liquidez, que empezaba a generarse eventualmente un declive, un colapso, y lo contratan para decir, trata de buscarle una novia, trata de venderlo. Y finalmente termina cobrando esto. Consultado Redrado, sí, confirmó esto, pero él dice, nosotros cumplimos con todas las reglas, cumplimos con nuestro objetivo, logramos que el banco... Brindamos un servicio y lo cobramos. Y se terminó. Y el último punto que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque ese señor Jorge Rottenberg, a usted, señor, señora, no le dice nada, a usted, Dolores, tampoco. No. Este señor cobró 7.200.000 pesos. Si te fijas, es el monto más alto, salvo el de Beraldi, que es el abogado de Cristóbal López y de la expresidenta. ¿Quién es el señor Rottenberg? Un lobista intermediario investigado en Brasil como el presunto intermediario de las coimas pagadas a ejecutivos brasileños de la petrolera Petrobras para que Cristóbal López pudiera comprarle los activos en Argentina a Petrobras. Te lo digo de nuevo de otro modo más lineal, que es lo siguiente. Este señor Rottenberg está siendo investigado en Brasil por haber sido, en teoría, el que agarró el dinero de Cristóbal López para pagar una coima y dársela a los brasileños. Ese dinero podría llegar a ser parte de la ruta del dinero de las coimas pagadas en Petrobras. Este señor Rottenberg era dueño de una sociedad en Uruguay llamada Milfox. ¿Cómo dibujaron la operación? Esto es lo que sospechan los brasileños. Nosotros esto lo revelamos hace ya 5 años. Lo que detectaron era... Este señor Rottenberg tenía esta sociedad Milfox que a su vez controlaba una sociedad que se llamaba Vía Cuántica, y Cristóbal López, de por sí, por una sociedad que no vale nada, no sirve para nada, y que sus propios auditores externos dicen, ¿para qué compraste esto?, pagó una fortuna. Lo que se sospecha fue la excusa para poder girar fondos para poder pagar una coima. Pagar una coima de parte de Cristóbal López para adquirir parte de las acciones de Petrobras Argentina que a él le interesaba. Vamos de otro modo. Y vos me decís, parte de la investigación que podría pertenecer a la ruta del dinero acá. Sí. ¿Por qué? Porque Cristóbal López es en realidad socio de Cristina Fernández de Kirchner y entonces este interés ¿es mutuo o qué tiene que ver? Vamos paso por paso, diríamos Taza Merlo. Sí. Así que aquí lo que podemos decir hasta ahora es que los coadministradores judiciales han detectado que un señor investigado en Brasil como presunto intermediario de coimas aparece con un monto insólito saliendo de la vaca lechera de Cristóbal López. Y recordemos este punto.
¿Qué era lo que le compró Cristóbal López a los brasileños? ¿Qué? Petrobras en la Argentina tenía de todo. Entre otros muchos aspectos tenía estaciones de servicio y la refinería de San Lorenzo. Sí. Esto lo compró Cristóbal. Cuando usted va a muchas, no todas, porque hay muchas estaciones de servicio que son privadas. ¿Pero esto estaría mal? Si fue una coima. No, si fue una coima sí, pero digo, si fue una coima definitivamente. Pero esta necesidad de adquirir un patrimonio que le pertenecía a empresarios brasileños o al Estado brasileño, ¿está mal? No, esto no es lo que se cuestiona. No. Lo que se cuestiona es el pago del lobby para ser el beneficiario de estas supuestas o estaciones de servicio o refinerías que podrían haberlas adquirido otros empresarios petroleros si hubiesen tenido el interés y no lo lograron. Te lo doy vuelta. Esto lo escribimos en su momento. Hubo un momento mágico allá por, no quiero equivocarme la fecha, pero yo creo que fue 2009, en la cual Cristóbal López, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Ernesto Gutiérrez, entre otros, empezaron a golpear en simultáneo con también Eskenazi las puertas de distintas petroleras en la Argentina para tratar de comprarlas. Con lo cual o tuvimos una coincidencia mágica en la cual 5 personas por separado decidieron al mismo tiempo invertir en los mismos activos, o hubo una decisión mayor que nos excede a todos nosotros y que ahora, como esta persona está muerta, el señor expresidente Néstor Kirchner, nunca sabremos la respuesta. Gracias, Hugo. Buenas Placer. noches. Hacemos la pausa rápidamente, estamos de vuelta.